Bienvenidos a este fanfic llamado Amor de Algodón. En su capítulo 8, por Eli el Anónimo. Era una tarde tranquila en una plantación completamente diferente a la de Seudon. Al ingresar a la mansión, uno quedaba inmediatamente impresionado por la magnificencia que emanaba de cada rincón. Los pisos de mármol pulido reflejaban la luz que entraba a raudales por los grandes ventanales, decorados con cortinas de terciopelo, en tonos borgoña y dorado. Las paredes estaban adornadas con obras de arte clásicas enmarcadas en oro. Avanzando por el amplio vestíbulo, uno se encontraría con una doble escalera majestuosa cuyos escalones estaban cubiertos por una alfombra roja que invitaba a explorar los pisos superiores. A la izquierda se hallaba el despacho, un refugio de elegancia y sofisticación, que parecía sacado de una época dorada. Dicho despacho de lujo era una mezcla exquisita de comodidad y grandeza. Al entrar, lo primero que llamaba la atención era el escritorio de caoba, maciza, pulido hasta el brillo, con detalles tallados a mano que mostraban escenas de caza y naturaleza. Encima del escritorio, un conjunto de plumas estilográficas de plata y una lámpara de bronce con pantalla de seda añadían un toque de elegancia. Las paredes estaban revestidas de paneles de ébano que emanaban un aroma suave y reconfortante. Librerías empotradas se alineaban en una de las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que iban desde clásicos de la literatura hasta tratados filosóficos. En una esquina, un globo terráqueo antiguo. Frente al escritorio, dos sillones de cuero marrón profundo, acolchados y con tachuelas de latón, estaban dispuestos junto a una mesa de café baja. Sobre la mesa había algunos papeles para firmar y ya firmados, junto a varios periódicos arrugados con signos de ira y furiosa correspondencia. Una chimenea de mármol blanco con un marco intrincadamente esculpido dominaba una de las paredes. Las ventanas eran altas y arqueadas, estaban vestidas con cortinas de un brocado imponente que caían en pliegues perfectos, permitiendo que entrara la luz justa para iluminar. Desde estas ventanas se podía ver un jardín perfectamente cuidado y más al fondo donde trabajaban las almas condenadas, un espacio de serenidad que complementaba la calma del interior. Cada detalle del despacho estaba cuidadosamente seleccionado para crear un espacio que no solo reflejase lujo y poder, sino también un lugar donde el intelecto predominaba. O eso se esperaba. La puerta del despacho se abrió de golpe, y una voz que por una voz carrasposa de un anciano se hizo presente en la sala cargada con indignación. ¿Demonios pides que me calme? Cuando ese maldito cuello largo amante de los trigas planea quitarnos de nuestra mano de obra. ¿Acaso cree que nos va a dar máquinas a cambio de impuestos estúpidamente elevados? ¿Sugerir que le demos dinero a esos salvajes que no saben contar hasta 5? La figura era un pterosaurio anciano, de colores pálidos en su mayoría. Este se sentó en su escritorio estrellando el periódico contra el asiento. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras ese imbécil nos lleva a la ruina. Señor, necesitamos tranquilizarnos antes de hacer cualquier cosa. Intervino un humano con una clara peluca blanca, signo de clase social elevada, al igual que su ropa. Otro humano que le seguía de cerca, de cabello castaño corto, vistiendo un abrigo de cuero desgastado, con varias cicatrices en el material que hablaban de encuentros peligrosos, su cinturón lleno de fundas para armas y las botas con marcas de barro seco y sangre. Dejaban claro que este hombre no era ajeno a la violencia. Lo más notable eran sus anteojos negros que ocultaban sus ojos y permanecía en silencio, observando todo con una cautela que solo un guardia o ex mercenario con experiencia podría tener. Lo sé, lo sé. Maldita sea, lo sé. Golpeó el escritorio.
el sonido resonando en toda la habitación y más allá. Incluso entre algunos de sus esclavos que estaban trabajando a las afueras de la mansión. ¿Sabemos si las haciendas afiliadas a mí están de nuestro lado? El hombre de la peluca tartamudeó. Un poco. Deberían estarlo, pero... ¿por qué? El pterosaurio se levantó y se dirigió a la ventana, observando su plantación, la más influyente de la zona. Sí, pero... ¿sabes qué quiero decir con todo esto? Dijo ya más calmado, pero aún con brazos de frustración en su voz. El inútil que escogió medio país de presidente intentará obligarnos a liberar a esos triceratops salvajes. Nos negaremos. Nos negaremos, si no, todo vuela por los aires debido a una guerra. No nos permitirán negociar libremente. Suspiró llevándose una mano a la nariz. Y si eso último pasa, tendré que organizarme con las familias a las que les di tierras lo antes posible. ¿Quiere que envíe las solicitudes correspondientes?, preguntó el sirviente, aún tenso por miedo a una nueva explosión de rabia. ¿No fue lo suficientemente claro, señor Dixon?, respondió el pterosaurio, levantando una ceja y poniendo en duda la capacidad del sirviente para atender. No, señor. No, señor Anderson, para nada. ¿Dónde será el punto de encuentro? Anderson se quedó en silencio un momento, la mirada fija en el horizonte, mientras barajaba mentalmente las posibles ubicaciones para el encuentro. Podríamos reunirnos en la hacienda de los Richmond. Tienen espacio suficiente y están cerca de la carretera principal, murmuró, descartando rápidamente la idea, pero no, demasiado expuesta. Los Blackwell, tal vez. Tienen recursos y una casa grande, pero su proximidad a la ciudad podría atraer atención no deseada. Continúa descartando otra opción. Los Whittaker tienen tierras vastas, pero sus problemas recientes con los trabajadores los hacen inadecuados para este tipo de reuniones. Finalmente se detuvo y su expresión se iluminó ligeramente. ¡Mouse!, dijo en voz alta, como si la palabra misma fuese la llave para desatar la solución. La hacienda de los Mouse está en un lugar que no llama la atención. Lo último que supe con certeza es que el viejo que la dirigía murió. Esta será una oportunidad perfecta para conocer al hijo y ver si es igual a su padre. Dixon asintió, entendiendo la lógica detrás de la elección de Anderson. Muy bien, señor. Haré los arreglos necesarios para que la reunión se lleve a cabo en la hacienda de los Mouse. ¿Alguna indicación particular que quiera transmitir a los invitados? Anderson se volvió hacia Dixon, su mirada intensa y decidida. Diles que esta reunión es de máxima importancia y que su asistencia es imprescindible. Que no traigan a nadie más que a sus más cercanos aliados de confianza. Esto debe mantenerse en la mayor discreción posible. Asintió de nuevo, reconociendo la seriedad en la voz de Anderson. Entendido, señor. Me encargaré de que el mensaje sea claro. Y así Anderson se recostó en su silla, permitiéndose un momento de respiro. Sabía que las decisiones tomadas en esa reunión serían cruciales para el futuro de su plantación y de todas las que dependían de su liderazgo. ¿Y Dixon? Llamó mientras el hombre se preparaba para salir. Asegúrate que sea dentro de una semana, entre las cartas y tiempo de preparación. Creo que ese lapso de tiempo será más que óptimo. Por supuesto, señor Anderson, respondió Dixon, antes de retirarse para cumplir con las órdenes. Mientras la puerta se cerraba tras él, Anderson se quedó en su despacho con el misterioso humano, a no ser por el otro humano que estaba ahí, apoyado contra la pared en silencio absoluto. El pterosaurio solo ríe levemente. No me hubiera molestado que sugieras algo. El humano castaño levantó los hombros. Serio.
No es mi trabajo. Usted me contrató de guardia por si el hijo de este tipo que mandaste a matar meses atrás te iría a buscar. Nada más, anunció de manera cortante. La única razón la cual soportaba el anciano era la buena paga que le daban más la posibilidad de bonos, cosa que el pterosaurio sabía a la perfección. Por otro lado, el anciano sacaría una pila de papeles comenzando a hacer papeleo pendiente. Entre firmas de dinosaurios, levanta su mirada para volver a ver al chico. Tu hermano era mensajero, ¿no? Bajaría su mirada antes de firmar un par de papeles más. Dile que le tengo un trabajo. Necesito gente de confianza para enviar los mensajes. Daría un suspiro antes de sacar su elegante pipa. Es libre de retirarte. Te veo más tarde. El humano asiente y sale del despacho, dirigiéndose sin muchas distracciones a la puerta principal y cruzándose, dando con todo el terreno del señor Anderson. El humano suspiró dejando que el aire limpio se filtre por sus pulmones mientras daba unos pasos, sentándose en las escaleras de un acto acostumbrado, saca su cigarrillo que posteriormente, al encenderlo, con una única caja de cerillos metida en su pantalón, mientras fumaba miraba con indiferencia a los triceratops y a algún que otro capataz, dino o humano. Mientras quemaba el consumible que tenía en la boca, se preguntaba, ¿en serio? ¿América se metería en una gran guerra sangrienta solo por esto? Bueno, no era algo que le importe, o al menos hasta que venga algún sujeto y por una buena cantidad de dinero para que juegue para algún bando. Ya que la idea de que esto estalle en una guerra era más que obvia. Tanto dinos como humanos les encanta la idea de matarse a la más mínima discrepancia o deseo, y él era consciente que no era diferente. Él era avaricioso. No era un gran misterio para quienes le rodeaban, pero no importa lo que pase, mientras que su familia, o sea su hermano, estén bien y tengan dinero, nada más importa. Era una mañana tranquila, en la plantación de aquel humano calvo. Una calma se extendía como una fina capa sobre el paisaje mientras el sol comenzaba a elevarse lentamente, bañando la tierra con su luz dorada. Seudon, sin embargo, no tenía tiempo para disfrutar de la serenidad del amanecer. Los últimos acontecimientos del país lo mantenían en una constante marea de trabajo, más agobiado que de costumbre. Cuando llegó el turno de revisar la correspondencia, Seudon dejó escapar un suspiro. Se sentó en su escritorio, sus manos callosas y firmes separando las cartas y documentos uno por uno. Una carta en particular llamó su atención, el sello inconfundible del gran señor Anderson, el señor de tierras más importante de la zona que destacaba entre el resto, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Rompió el sello y desplegó la carta, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas escritas con una caligrafía precisa y elegante. La carta del terrateniente que con un chasquido de dedos haría que un par de mercenarios se encargasen de acabar con todo lo que construyeron los Mouse estaba llena de palabras cuidadosamente escogidas, cada frase cargada de un peso subyacente. Las leyó en silencio Seudon. Su expresión se volvía cada vez más seria a medida que avanzaba. Anderson solicitaba su presencia en una reunión de urgencia, mencionando a otros dueños de haciendas que estaban colaborando con él y la importancia de discutir estrategias ante la situación política actual y futura. La habitación parecía volverse más oscura mientras Seudon absorbía el contenido de la carta. El aura dominante de su escritor era intensa. Las palabras del señor Anderson resonaban en su mente, un eco de advertencias y promesas veladas. Sabía que esta reunión no era simplemente una formalidad, era un movimiento crucial en el tablero de ajedrez que se había convertido en la política y la economía del país. Seudon dejó la carta sobre el escritorio, su mente trabajando a toda velocidad. Levantó la vista hacia la ventana, observando la extensión de su plantación. Este lugar que alguna vez sintió seguro comenzaba a prensarlo como las espinas de un rosal. En el exterior, la vida continuaba con su rutina habitual. Los trabajadores seguían con su labor,
Ajenos a las tormentas políticas que se gestaban, Seudon sabía que su responsabilidad iba más allá de sus propios intereses. Estaba en juego el bienestar de todos aquellos que dependían de él. Se levantó del escritorio, la carta aún en su mano, y salió al porche. La frescura de la mañana lo recibió, un contraste con la pesadez de sus pensamientos. Trisha y Unknown estaban cerca, la primera ocupada barriendo el porche y el segundo jugueteando con la hierba bajo la mirada atenta de su madre. La Triceratops no tardó en percatarse de que el humano estaba cerca de ella y le dedicó una tierna mirada. Seudon, ¿te encuentras bien? El tono se apagaba mientras ella procesa la información que le daba el rostro de quien amaba, acercándose y acariciando su mejilla de manera instintiva. Seudon planeó mentir y decir que todo estaba bien, pero esa mentira nunca se concretó. Solo suspiró para sentarse, dejando que la chica morada se siente a su lado, apoyando sus manos delicadamente sobre su rodilla, escuchándolo atentamente. Anderson. Quizás a quien mi familia le deba todo. Quiero hacer una reunión aquí para discutir sobre el nuevo presidente y qué vamos a hacer si llega a haber un bloqueo comercial. Seudon se ríe un poco de eso último, con impotencia más que de gracia. No va a pasar. Trisha le acarició la mejilla en búsqueda de confort para el humano. Este sintió calidez en las frías escamas de la Triceratops, pero aún no sacando la pesadez de su alma. Voy a tener que ir a la guerra, quiera o no. Ella pestañeó rápidamente antes de empezar a procesar esas palabras. Seudon, guerra, muerte. Todo comenzó a encajar para Trisha. El sentimiento de pérdida comenzó a apoderarse de nuevo como esa noche en la plantación de tabaco. Ahora ella era quien se encontraba algo afligida ante su mente. No quería perder a alguien más. No tarda en que sus ojos empiecen a humedecerse. Yo no quiero. Trató de hablar, pero soltó un suspiro frustrado. Diablos, Trisha. Yo menos, pero si no lo hago, no sé qué pasará. No quiero que te hagan daño, mencionó Seudon. La ama de llaves púrpura captó a qué se refería y se secó las tempranas lágrimas que querían salir de su mejilla, asintiendo con impotencia de no poder hacer más que esperar que la suerte juegue de su lado. Si ese día llega, quiero que vuelvas. Por favor, te lo ruego, diría Trisha, quien estaba sentada mirando de quien estaba enamorada. Ese hombre que ella amaba no pudo hacer más que suspirar resignado, sabiendo que morir era un destino probable. Prometo no hacerlo, pero si lo hago... Él sonríe y acaricia la mejilla a Trisha. Sé que lo cuidarás. Ella solo ríe brevemente en voz baja, ante el intento de alivianar la situación. No seas tonto ahora, Seudon, diría parándose, yendo al bebé para levantarlo. El infante no pudo hacer más que mirar a la chica Triceratops con una sonrisa de saber a quién estaba mirando. Bueno, no. Ahora te debo de bañar, pequeña ternurita. Ella caminaba por al lado de Seudon, girando para verle a los ojos, las escamas algo marcadas por las lágrimas. La delataban, pero la sonrisa que tenía era tierna,
Seudon no pudo más que devolverle la sonrisa. Sintiéndose un poco alivianado, miró de nuevo la carta que tenía en su mano. Debería de hacer los preparativos. El día finalmente llegó, y Trisha estaba ocupada dando los últimos toques de limpieza a la casa. El brillo del sol entraba por las ventanas, iluminando los muebles y reflejándose en el suelo pulido. Ella trabajaba con esmero, asegurándose de que cada rincón estuviera impecable. De repente, Seudon apareció silenciosamente detrás de ella. ¡Buh!, exclamó en tono de broma. Trisha dio un pequeño salto, llevándose una mano al pecho mientras se giraba para mirarlo. Seudon reía, sus ojos brillando con diversión. «Seudon», dijo Trisha, tratando de sonar molesta, pero no pudo evitar sonreír. «Lo siento, no pude resistirme», respondió él. Las risas cesaron segundos después. El silencio era incómodo. El humano se rascó un poco la cabeza tratando de encontrar las palabras capaces de romper el hielo. «Bueno, ¿recuerdas los detalles?», preguntó Seudon, antes de que Trisha suspire con molestia al recordar la petición del humano. «Sí, llamarte amo. Que haga de cuenta que no somos amigos y no quedarte mirando demasiado», diría, marcando cada uno de esos detalles con sus dedos sin enumerarlos, copiando más ese gesto de su amo que hizo una vez y se le quedó en la mente. «Gracias. Perdóname si... Ya sabes, suena horrible», dijo en un suplido, antes que la chica morada le acaricie la mejilla mientras él sonríe. Él la devuelve, separándose solamente para irse en silencio al porche y a esperar a sus invitados sentado en su asiento. Había mandado a ocultar los otros dos asientos solamente para mantener las apariencias, aunque esa acción le dolía mucho. El sonido distante de cascos rompiéndose, el silencio de la tarde no tardó en empezar a sonar. Seudon se levantó de su asiento, enderezándose mientras observaba cómo dos carruajes negros y brillantes avanzaban por el camino polvoriento que conducía a casa. La primera figura que distinguió fue la del señor Anderson, su imponente presencia dominando la escena. Los carruajes se detuvieron frente a la casa y los conductores rápidamente descendieron para abrir las puertas. El señor Anderson fue el primero en bajar, ajustando su chaqueta con movimientos deliberados mientras observaba su entorno con ojos críticos. Su rostro, marcado por los años y la experiencia, se mantenía impasible, pero había un brillo en sus ojos que revelaba su constante evaluación de cada detalle. Sobre todo, los campos de algodón y los triceratops, quienes trabajaban como era de costumbre. Luego bajó su guardia. Aquel hombre solo miró por unos segundos como con Seudon. El esquina acostumbrado a la sangre analizó con la vista a Mouse, y luego el rabillo de su ojo inspeccionó sus alrededores para después hacerse a un lado. Este negocio no era de su incumbencia. Tras él, bajaron otros hombres, todos con un porte similar, emanando una autoridad tácita y una confianza en sí mismos, que solo se adquiere con el poder y la costumbre. Sus trajes contrastaban con el entorno rural, una señal evidente de su distinción y estatus. Seudon avanzó para recibirlos, sus movimientos medidos y cuidadosos. Al llegar frente al señor Anderson, hizo una leve inclinación de cabeza en señal de respeto. «Señor Anderson, bienvenido», dijo su voz, firme aunque cargada de una cautela apenas perceptible. Este los observó por un momento antes de responder, asintiendo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, Mouse», respondió, su tono cordial pero con un aire de superioridad implícito. Y es así como Seudon miró a los demás señores de tierras para hacer una pequeña reverencia. «Bienvenidos». Los demás hombres, quienes eran 4, 2 eran dinosaurios rex, cuya ropa eran iguales, pero uno era verde oscuro y otro naranja,
quienes se mantenían neutros luego de un Liopleurodon color violeta oscuro de cabello azabache, quien parecía tranquilo según su rostro. El último era un humano un poco más bajo que Seudon. Este parecía más nervioso con respecto a los demás. Estos hicieron una pequeña reverencia para devolver el saludo. Muy bien, caballeros, vayamos a lo que nos compete. Tras decir aquello, Mouse llevó a los invitados detrás de su casa, en el cual había preparado una mesa. Era de caoba maciza, su superficie pulida hasta el brillo y cuidadosamente adornada con detalles tallados a mano, que representaban escenas campestres y motivos florales. La mesa era rectangular, diseñada originalmente para 6 personas, aunque ahora solo 5 ocupaban los asientos dispuestos alrededor. Cada asiento estaba tapizado con cuero de alta calidad, su color marrón oscuro completamente de madera cálida de la mesa. Los respaldos de las sillas estaban esculpidos con elegancia, cada uno con un emblema sutilmente incrustado, representando la tradición y la dignidad que se esperaba en un encuentro de este tipo. En el centro de la mesa, en lugar de un candelabro, había un par de robustas jarras de cerámica llenas de agua fresca y jugo de frutas, rodeadas por fruteros con manzanas, uvas y otras frutas frescas de la temporada. A su alrededor, pequeños arreglos florales en jarrones de porcelana fina añadían un toque de color y vida, con flores frescas de tonos pastel que desprendían un aroma sutil y agradable. Los lugares estaban marcados con tarjetas de nombre escritas a mano en caligrafía sencilla, cada una colocada sobre servilletas de lino perfectamente dobladas. A un lado de cada lugar estaban las jarras y los fruteros listos para ser utilizados, añadiendo un aire de informalidad y comodidad al ambiente. Y a pesar de la tensión, contrastaba con la calidez de la mesa. Una vez que todos los invitados se sentaron en sus asientos, el pterosaurio anciano fue el primero en hablar. Caballeros, todos aquí sabemos a lo que vinimos, dijo Anderson, su voz ronca resonando en el aire tranquilo del claro. Sus ojos se movieron de uno a otro, evaluando las reacciones de cada hombre presente. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectación. Los dos dinosaurios Rex intercambiaron una mirada rápida y se asintieron levemente. El Lioplerudón, de cabello azabache, permaneció tranquilo, observando con ojos calculadores. El humano más bajo, nervioso, jugaba con los bordes de la servilleta de lino, evitando el contacto visual. La situación es crítica. Nuestro modo de vida está bajo amenaza directa por las políticas que se avecinan. Lincoln y sus seguidores, esos amantes de los Triceratops, no tardarán en intentar imponer su visión sobre nosotros. Y no podemos permitir que eso suceda, sin presentar una resistencia organizada. ¿Resistencia?, murmuró el Rex verde oscuro, su voz profunda resonando como un eco lejano. ¿Qué propones exactamente, Anderson? Anderson se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos nudosas sobre la mesa. Proponemos una alianza, dijo su tono firme. Cada uno de nosotros tiene influencia y poder en nuestras respectivas regiones. Unidos, podemos formar una coalición que se oponga a las medidas que amenacen nuestra forma de vida. No podemos permitir que esos fetichistas de Triceratops nos dicten cómo manejar nuestras tierras y nuestros trabajadores. El Liopleurodon asintió lentamente, su expresión aún imperturbable. Una coalición suena razonable, dijo con voz suave. Pero ¿cómo aseguramos que todos se mantendrán leales y comprometidos? Anderson hizo una pausa, evaluando sus palabras antes de responder. Es por eso que estamos aquí hoy, Richmond, dijo girando la cabeza hacia el dinosaurio acuático. Para consolidar nuestra alianza y establecer un plan de acción. Todos necesitamos estar en la misma página preparados para cualquier eventualidad. No podemos permitir que la discordia interna nos debilite. Richmond asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. La tensión entre los hombres era palpable, pero también lo era la determinación que los unía. El pterosaurio anciano continuó.
su voz firme y autoritaria. Cada uno de nosotros aportará recursos y contactos. Nos mantendremos informados y apoyaremos cualquier acción necesaria para proteger nuestros intereses. Y sobre todo, debemos estar preparados para enfrentar cualquier desafío que nos presente el nuevo gobierno. No podemos dejar que esos triceratops o sus amantes de Washington destruyan lo que hemos construido. Eso sonaba convincente para los dueños escamosos de las haciendas. Seudon sabía que no era una posibilidad muy alta de que eso pase, pero el otro humano parecía más nervioso de lo habitual. Sus dedos tamborileaban incesantemente sobre la mesa, y una gota de sudor resbalaba por su sien, mientras evitaba constantemente el contacto visual con los demás. Su respiración se volvía irregular, y de vez en cuando se mordía el labio inferior como si tratara de contener sus pensamientos. Anderson no tardó en notar cómo el humano enano estaba a punto de recibir un paro cardíaco, según él, y con una ceja levantada abrió su hocico para preguntar. Señor Whittaker, se ve bastante nervioso. ¿Por qué no nos comparte su preocupación? La mirada de todos los presentes se dirigió a Whittaker. Este tragó saliva antes de temblar un poco. Por su parte, Seudon aprovechó para suspirar en silencio, quitándose un poco de los nervios que ocultaba. Bueno, señor Anderson, no es por ser grosero, pero discreta o completamente, todos aquí sabemos que no vamos a sufrir un bloqueo comercial. Esto irá a una guerra. Escuché rumores de contactos míos que nuestros estados se van a separar con los del sur. Y cuando ese cuello largo nos intente quitar nuestras tierras y nuestros esclavos que nos costó demasiado, esto volará por los aires. Resonó con fuerza por el aire. Los demás presentes se quedaron callados. Anderson suspiró y, con una expresión calmada, observó a los demás participantes de la mesa, para luego hablar con seguridad y orgullo. En ese caso, caballeros, quienes escojan pelear por los verdaderos valores patrióticos aplastarán a esos amantes de los triceratops. No podemos permitir que nuestras tierras y nuestro modo de vida sean arrebatados por un grupo de fetichistas que no entienden el valor del trabajo duro y la propiedad. No pueden ganar una guerra con unos ideales tan burdos. ¿Qué seguirá después? ¿Dejar votar a los trigas y a las mujeres también? Las palabras de Anderson parecieron reverberar en el aire, imponiéndose sobre la inquietud y el nerviosismo que se palpaba en la mesa. Seudon, observando en silencio, podía sentir la tensión que se acumulaba con cada palabra pronunciada por el pterosaurio. Sabía que estos hombres no se detendrían ante nada para proteger lo que consideraban suyo. Uno de los dos T-Rex, el de piel verde oscura, finalmente rompió el silencio. ¿Si ganan?, preguntó su voz grave y llena de dudas resonando en el aire. El T-Rex, de piel naranja, sintiendo lentamente, añadió: es poco probable, pero ¿y si lo hacen? Anderson se mofó de la situación, soltando una risa sardónica que hizo eco en el aire. ¿Ganar?, repitió con desdén, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y burla. Caballeros, esos fetichistas amantes de los triceratops no tienen idea de lo que se necesita para ganar una guerra. Si llegaran a ganar, sería porque hemos caído en el más absoluto caos. Pero permítanme decir esto: nosotros, los verdaderos patriotas, aplastaremos cualquier intento de cambiar nuestro modo de vida. Las palabras de Anderson, cargadas de desprecio y determinación, parecieron calmar ligeramente la inquietud que flotaba en el aire. Aunque no completamente. Seudon observaba en silencio, manteniendo como puede su fachada. Ahora basta de decir disparates y concentrarnos en lo nuestro. Sin distracciones, por favor. Clavando sus ojos de pterosaurio en Whittaker. Disculpe. Aquel Liopleurodon miraría a Mouse. ¿Tienes café? Si no es mucho problema.
Seudon asintió, y con un grito algo fingido llamaría a una de sus esclavas. ¡Esclava! ¡Cualquiera de los dos! Quien asomó fue Trisha. Tragó saliva, haciendo todo su esfuerzo para no delatar la fachada. «Un café para nuestro invitado», ordenó Seudon. La chica de escamas moradas asintió y caminó hacia dentro de la casa para preparar un café. Mientras la charla entre los hombres continuaba, Trisha hizo el café con rapidez y sin tanto detalle como ella solía hacerlo. Una vez listo, ella salió al patio para darle el café al Dino, que no era de un color tan diferente a ella. La joven solo aborreció un poco al Dino internamente y procedió a retirarse de la mesa. A lo lejos, de toda la conversación de los dueños de esclavos, estaba aquel guardia avaricioso. Estaba mirando los campos de algodón, perdido en los detalles de los esclavos. Sus ojos, por más que lo tapasen, aquellas gafas negras, su mirada incomodaba a los cuernos cortados. Este lentamente camina hacia uno que estaba recogiendo algodón, agachado, mirando la espalda de uno de estos, que estaban cubiertos por una tela. El Triceratops estaba inmóvil cuando sintió la sombra de ese humano sobre él, tragando saliva. Me pregunto si... Lentamente el piel suave iba a tomar la tela que llevaba como ropa para ver si tenía marcas frescas. Disculpe, compadre. ¿Qué se supone que haces? El tono en español adjuntado de advertencia saltó las alarmas del humano, quien levantó la vista y vio al rexicano. El guardia rápidamente analizó las ropas del capataz, para luego ver el látigo que cargaba y notó que estaba bastante limpio, esperando a estrenarse. Bueno, dijo antes de levantarse sin romper contacto con el capataz. Quería ver las espaldas de estos tipos por curiosidad. Carlos murmuró algo en español, una maldición apenas audible, y luego preguntó con una voz firme. ¿Quién eres? ¿Y con quién vienes? Tony Richter, respondió el guardia, su tono desafiante. Vengo con Anderson. Soy su guardaespaldas. Carlos frunció el ceño al escuchar el nombre. Recordaba haber oído sobre el guardaespaldas de un señor poderoso en tierras en sus noches en el bar. La reputación de Tony Richter. No sabría si eran mentiras bien contadas o verdades. Lo único que sabía era que su presencia aquí solo complicaba las cosas. Ya veo, dijo Carlos, su voz ahora menos amistosa. Bien, Tony Richter. Vigila tus acciones aquí. No necesitamos problemas adicionales. Tony soltó una risa burlona antes de dar unos pasos hacia atrás. Pero luego cambió de actitud, optando por acercarse a Carlos con una postura más amistosa, con una sonrisa que buscaba ser conciliadora. Intentó entablar conversación. ¿Así que? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, compadre? Preguntó Tony, intentando sonar casual mientras acompañaba al anquilosaurio naranja en su patrullaje. Carlos lo observó con desconfianza antes de responder. Llevo aquí unos años, dijo sin ofrecer ningún detalle más. ¿Tienes familia por aquí? Continuó Tony, fingiendo interés. Carlos se cruzó de brazos, sin relajar su postura. Sí, tengo familia, respondió de manera vaga, manteniendo su tono neutro. Tony asintió, como si realmente le importara. Debe ser difícil mantener todo en orden, con tanta responsabilidad sobre tus hombros. Tengo un hermano menor que pude meterlo a trabajar de mensajero con algunos contactos, y a su vez de cuidarlo tengo que cuidar al viejo. Carlos levantó una ceja, no creyendo del todo en la sinceridad del guardia. Es parte del trabajo, dijo, con un tono que cerraba la conversación. Tony sonrió de nuevo,
Pero esta vez había un atisbo de respeto en sus ojos. A pesar de su fachada amistosa, Carlos sabía que tendría que estar más alerta que nunca. Este tipo era extraño, sumando a los rumores que supuestamente llevaba. Carlos lentamente mira hacia arriba. Las nubes que se estaban agrupando bastante, comenzando a oscurecer el ambiente levemente. Oh, parece que mañana o esta noche va a llover, diría el anquilosaurio. El humano solo levanta los hombros. ¿Y qué tal con tu supuesto apodo que escuché en el bar? El humano, diría el dinosaurio del extranjero, vacilando un poco, intentando recordar el apodo. ¿El indio humano? Diría Tony corrigiendo a Carlos, para dar un suspiro frustrado al escuchar ese apodo. Lo que pasó con ese grupo de salvajes fue porque se entrometieron entre yo y mi objetivo. Cambiemos de tema, diría aquello último, volviendo la positividad en su voz. El anquilosaurio solo tragó saliva. Si realmente hizo esa masacre en esa tribu sin dejar cabos sueltos, volvemos a la mesa donde aquellos señores de tierra estaban discutiendo, hablando sobre qué contactos podrían usar, qué estados se pueden unir y que la división de América era inminente, según especulaciones políticas. El único que no participaba de manera activa en la conversación era Seudon. Bueno, tengo amigos en Ohio que pueden reemplazar a sus compradores, señor Whittaker, diría Anderson, quien estaba tratando de cubrir la supuesta pérdida de compradores en caso de separación. El anciano pterosaurio miró a Seudon. ¿Y tú, Mouse? ¿Alguna inseguridad que tengas sobre tus negocios? Diría mientras alza levemente sus brazos, señalando a sus alrededores. Seudon tragó saliva, mientras que la fachada lo supera cada vez más, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Sabía que cualquier señal de duda podría ser vista como debilidad o falta de compromiso con la causa. No, señor Anderson, respondió nervioso, tratando de mantener la voz firme. No tengo ningún negocio importante en el territorio del oeste, diría antes de tragar saliva nuevamente. La respuesta no fue suficiente para disipar la desconfianza. Los ojos de los demás señores de tierra se estrecharon, escrutando a Seudon con mayor intensidad. Anderson mantuvo su mirada fija en él, sus ojos afilados como cuchillas. Espero que eso sea cierto, Mouse, dijo Anderson con un tono que dejaba claro que no aceptaría medias verdades. En estos tiempos, necesitamos estar seguros de nuestras alianzas y de la lealtad de cada uno aquí. El silencio fue incómodo, a no ser que cierto Rex anaranjado levantase la mano. Si no es mucha molestia, Mouse, ¿sería tan amable de servirme un café más? Le devolveré el favor cuando sea la hora. Seudon tosió un poco, haciendo una señal hacia la casa. Trisha salió al porche. Su mirada se encontró con la de Seudon. ¡Tre! Hizo una pausa tosiendo un poco. ¡To! Esclava, prepara un café para nuestro invitado, ordenó Seudon, con un tono autoritario, su voz firme resonando en el aire. Trisha asintió y se dirigió a la cocina, mientras los demás observaban la interacción. Seudon sentía el peso de sus miradas, conscientes de cada detalle, de cada gesto, mientras intentaban discernir cualquier señal de debilidad o deslealtad. Aquella esclava regresó al porche, con una bandeja de plata en sus manos, llevando una taza de café humeante. Sus pasos eran cuidadosos, pero la tensión en el ambiente era palpable. Al acercarse a la mesa, un inesperado tropezón la hizo tambalearse. La taza de café voló de la bandeja y el líquido oscuro se derramó directamente sobre el Rex anaranjado, empapando su ropa. El momento quedó suspendido en un silencio absoluto. Trisha, pálida, se quedó congelada, sus ojos grandes reflejando el horror de lo ocurrido. Seudon sintió como si el tiempo se hubiera detenido.
con todos los presentes clavando la mirada en la escena. El Rex anaranjado, con el café aún goteando en su chaleco, miró la mancha extendiéndose por su ropa, con incredulidad, antes de levantar la vista hacia la chica morada, con una molestia visible, casi mostrando una vena en su frente. ¡Ah! ¡Salvaje inmunda! ¿Sabes cuánto me costó? El Rex se levantó dispuesto a agredir a la Triceratops, pero alguien se puso en el medio. No era más alto que él, más bien un poco más bajo. Era Seudon. ¿Qué carajos haces? Seudon no sabía qué hacer. Se movió solo. Sus instintos le dijeron que haga algo y ahora estaba expuesto. Trisha estaba mirando al humano, paralizada del horror. Lentamente sus ojos se cristalizaron producto de las lágrimas. El señor Anderson fue quien intervino levantándose para ponerse entre el medio de los dos hombres. No hay que ser tan precipitados a la violencia, señores. No vamos a dañar la propiedad del señor Mouse. La mirada del Tero se dirige hacia los campos de manera, de reflejo al notar que algo, en este caso alguien, se acercaba. Eran Carlos y su guardia personal. Los hombres ausentes del momento del accidente mostraban confusión en su rostro. Carlos con su rostro mostrando cómo su preocupación gradualmente, mientras que Tony estaba más atento a las expresiones faciales de Seudon y Carlos. Durante ese momento de incomodidad, Seudon cerró los ojos, murmurando erráticamente buscando algún plan. Algo que lo salve. Sus manos tomaron los hombros de la Triceratops, parándola y comenzando a caminar. Me encargaré de ti después. El tono de Seudon trataba de sonar genuino, pero su desesperación también salieron filtradas. Trisha, en ese momento, sabía que ya había expuesto a su amo. La culpa en ella la carcomía. Había expuesto a alguien que amaba. ¿Por qué no ahora? Esa voz. Era la del señor Anderson. Seudon lentamente se giró para observar al pterosaurio, quien tenía una sonrisa plástica falsa. Como un felino sabiendo que tiene el ratón en donde él quería. El anciano señor de tierra señaló un árbol que estaba a algunos metros de donde estaba. Aquel árbol parece el ideal, diría mientras miraba a los demás miembros. Algunos coincidiendo con la naturalidad e incluso entusiasmo. En caso del Rex manchado con café, mientras que una minoría se le hacía más inquietante la peculiar tranquilidad y emoción del hombre mayor. Anderson no perdió tiempo y fue donde Carlos, quien se estaba acercando a ver todo el escándalo que estaba pasando. El anciano hizo un gesto para que le den algo en la mano. ¡Tu látigo!, ordenó con su pico, esbozando una sonrisa. Carlos tragó nervioso y se lo dio. Este lo desenrolló y lo inspeccionó. ¡Oh! Debe ser nuevo. Está sin usar. ¿Puedes creerlo, Tony? El guardia, que estaba al lado del mexicano, contrae un poco los labios y agita un poco su cabeza, dudoso. Va, total, no te pago para que des tu opinión. Se dio media vuelta y comienza a caminar hacia Seudon. Ofreciendo el látigo, Seudon miró el utensilio de tortura, como si estuviera viendo la puerta. Se le puso un poco pálida la piel. No podía escapar. No quería, pero debía. Él tomó dicho instrumento y caminó con Trisha, su amada, hacia el árbol. Su mente estaba en blanco, en contraste con el ambiente que se estaba oscureciendo por culpa de las nubes. Sus pies solo se movían por inercia, hasta que un murmullo le aclaró un poco. No voy a odiarte. Seudon escuchó esas palabras.
Quería llorar, pero su propio cuerpo ayudó a que las lágrimas no se formasen. Al llegar a dicho árbol, siendo este un poco más grueso de lo normal, sintió como alguien estaba a sus espaldas. Fue Anderson quien traía una soga. Quizás ordenó a Carlos o a su guardia que buscase una. Tú ve acomodando a la salvaje, Mouse. Yo la ataré. Seudon la apoyó contra el árbol. Y lentamente, aunque no quería, dejando expuesta la espalda de la Triceratops morada, ahora mostrando sus viejas cicatrices. Sin siquiera el poder procesar lo que estaba pasando, Anderson empieza a atar a la Triceratops que no forcejeaba ni trataba de escapar. ¡Cielo, señor Mouse! Usted tiene bien controlado su ganado para que ni siquiera estén gritando como puercos, diría el viejo pterosaurio antes de reír, y dar leves golpes en la espalda de la muchacha e irse donde los demás, a ser de espectador. Ya sabes dónde apuntar. Seudon se quedó ahí, parado. El hombre quería que esto fuese un sueño, que esto no debería ser como tiene que terminar. Quería voltearse y golpear a esos bastardos, pero su subconsciente sabía qué hacer. Me estoy aburriendo, gritó alguien. Era el otro humano. Seudon se volteó a mirarlo. Si tuviera un revólver no hubiera dudado en clavarle un tiro entre ceja y ceja. ¿Qué sucede, Mouse? ¿Hay algún problema?, mencionó el anciano, con una sonrisa sádica y morbosa. Él volvió a mirar a Trisha, quien estaba mirando a la nada, con su mejilla apoyada en el árbol, mirando al paisaje, sin expresión, pero sin miedo, aceptando su destino. Seudon suspiró y sacó el látigo. Se mordió la mejilla lleno de ira ante el acto que debía hacer. Este dio un pesado respiro y con odio hacia sí mismo desenrolló en el aire aquel látigo. Miró a su amor prohibido, a aquella mujer que tenía los ojos de su esposa. Un sonido partió el silencio en el aire, como un trueno. El sonido del primer latigazo fue un audible y rompedor grito. Un gemido de dolor escapó de Trisha, mostrando los dientes, y su cuerpo por instinto se retorció del dolor. Luego de varios segundos dio otro. Los ruidos de dolor siguieron. La espalda de la Triceratops empezaron a ponerse morado, pero Seudon sabía que no podía parar. Con un pesado suspiro, continuó con los látigos, siendo visible el dolor de ambos en sus rostros, en sus ojos. Los ojos de Seudon se inyectaron en sangre. Ya no podía contener más el dolor de este acto, y la represa se quebró. Las escamas de la Triceratops empezaron a manchar lentamente de rojo mientras más latigazos se daban. El rostro de la joven no paraba de brotar lágrimas, no paraban de brotar lágrimas por el dolor. Dolor que no paraba. Seudon se detuvo, inflando y vaciando sus pulmones rítmicamente por el cansancio. Quería tirar esa cosa. Quería quemarla. Lentamente miró hacia el público. Miró a Anderson. Él estaba sonriendo. No por ver a la Triceratops sufrir como el resto de presentes, exceptuando 2 casos, sino porque estaba disfrutando verlo sufrir a él. El maldito viejo a la podrida sabe lo que hace. Sabe que Seudon y él no comparten formas de pensar. Maldito enfermo, murmuró sin modular, pero sus miradas pedían más. Quieren más sangre.
hasta que todos los presentes exceptuando la mirada de cierta anciana dentro de la casa sintieron algo cayendo en sus cabezas. Era agua, era el inicio de la lluvia. Bueno, qué manera tan peculiar de terminar esto, ¿no? Anunció el anciano, antes de juntar sus manos y ver a los hombres. Pero Jesus Raptor decidió darles la bendición a las plantas y no a nosotros. Además que va a oscurecer pronto y si no nos vamos, ahora el camino será más que intransitable. Algunos de los presentes se dieron la vuelta y se fueron. Algunos solo se quedaron viendo cómo Seudon estaba quieto, clavando su mirada con odio al anciano, quien decidió acercarse al humano, quien dejó caer su boina mirando al cielo, mirando si en efecto estaban cayendo un par de gotas. Hiciste bien, Seudon. Bueno, en caso de que nos separemos como nación, o en todo caso nos vamos a la guerra, aunque lo dudes. No dudes en, ya sabes, contactarme. Ay, si quieres, te pasaré un contacto para esclavos. Los tuyos están lentos y viejos. No quiero que los mates a latigazos. Anderson sonrió. Seudon lentamente miró con sus ojos de dolor a los ojos de aquel viejo. Escamas viejas, quizás él podría matarlo a mano limpia. Después de todo, gracias a moverse todo el día de sus frutos. Pero sabe que no debe hacerlo. Antes que tome una decisión, el anciano ya se estaba retirando. Lentamente todos se fueron. Nadie. Señor Mouse. El ruido de alguien yendo rápido sobre el pasto se hizo presente tan pronto como se pudo salir. Seudon cayó al suelo de rodillas. Alzó la vista y era Carrot. Raptor Jesus, ¿está bien? Ya estoy llevando a Trisha adentro. La anciana va hacia el árbol, a pocos metros, y desata a la muchacha, quien se encontraba aturdida luego de tantos azotes. La espalda estaba al rojo vivo y tras tragar saliva ella le ayuda para mantenerla en pie. Trisha, ¿estás viva? Podía escuchar la reparación de la joven. Ella la abrazó ya más aliviada. Luego de eso la ayuda a caminar hacia la casa. Al pasar por al lado de Seudon, ella intentó zafarse, pero la falta de fuerza la impedía. Solo déjame, diría aún tratando de zafarse de la mujer, pero ella solo se alejaba más. No, Trish, ahora necesitas un baño y sanarte la espalda. Ahora antes que tu espalda empeore, exclama Carrot, firme. Le dolía ver a su amiga así, pero era lo que debía hacerse. Mientras más se alejaba, podía escuchar las lágrimas de Trisha, quien empezó a llorar. Seudon se quedó ahí, en el suelo. Su mente lo tachaba de un monstruo, uno quien lastimó a alguien que amaba. Sentía un montón de cosas: ira, decepción, vacío, como si hubiera traicionado o matado a alguien importante. Se sentía como un monstruo llorando por el mero hecho de serlo, mientras que la lluvia se hace más presente. La noche se había envuelto en un manto de lluvia suave, con un llanto silencioso que resonaba en el porche. Cada gota caía con un ritmo melancólico, creando un murmullo constante que acompañaba la soledad de Seudon y su pequeña lámpara, sentado en el borde del porche, justo en la leve subida donde la lluvia no alcanzaba a tocarlo. Miraba hacia el cielo nublado,
Las nubes se arremolinaban, negras y pesadas, como si el cielo compartiera su tristeza. Seudon se sentía perdido, atrapado en sus propios pensamientos. El aire estaba frío, y la humedad de la noche se mezclaba con el calor de sus lágrimas contenidas. Se llevó una mano al rostro, recordando con pesar el momento en que había herido a Trisha. Los golpes y la mirada dolida de ella se repetían en su mente, como un eco que no podía apagar. Se sentía como un asesino, incapaz de reconciliar sus acciones con el afecto que sabía que albergaba por ella. La lluvia caía más fuerte, como si el cielo quisiera ahogar su dolor. El sonido del agua golpeando el suelo se mezclaba con el susurro de las hojas en los árboles, creando una sinfonía de tristeza. En ese mar de sonidos, Seudon no notó la presencia de Carlos hasta que éste salió de la casa. Carlos, con un sombrero de ala ancha que apenas lo protegía del aguacero, caminó hacia el porche. Sus pasos eran firmes, pero su rostro mostraba una preocupación sincera. Carlos se detuvo junto a Seudon, sin decir una palabra. Se sentó a su lado dejando que el silencio hablara por ellos. La presencia de Carlos era como un faro en la tormenta, un recordatorio de que no estaba completamente solo en su dolor. Los dos hombres miraron la lluvia caer juntos, cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos en ese momento de compañerismo. Carlos sacó un pequeño frasco de licor de su chaqueta y se lo ofreció a Seudon. Seudon tomó la botella y la inspeccionó, tomando un leve trago. La amargura del licor se mezcló con la amargura de sus pensamientos, pero el gesto de Carlos fue un bálsamo para su alma herida. Se quedaron allí en la penumbra del porche, escuchando el rugido distante de un trueno y el susurro del agua que caía. Aunque las palabras no fueron necesarias, la compañía de Carlos le recordó a Seudon que, incluso en sus momentos más oscuros, había personas que se preocupaban por él. Y en esa quietud, bajo el velo de la noche y la lluvia, encontró un pequeño consuelo en su corazón atormentado. ¿Sabes, Seudon? La mirada del humano pasó de la oscuridad absoluta al mexicano que estaba a su lado. Al principio cuando me contrataste y... ya sabes, me pediste que no dañara ningún Triceratops, pensaba que solo se quedaría aquí. Solo un tipo al que delatar si era que te descubrieran, pero... cada vez que te veía tratando a esos trigas como dinos normales, les daba un techo cómodo donde dormir. Me preguntaba, ¿por qué carajos este loco los trata así? Se detiene para tomar la botella y darle un trago profundo. Mientras más pensaba, comencé a ver que no están tan alejados como la ciudad. Tienen sus creencias, intereses y historias. Llegó un punto donde me sentía cómplice, Seudon. Me infectaste con tus creencias cuando menos me lo esperé. Empecé a ayudarte a esconder toda esta farsa. Da otro trago, saboreándolo. El otro día una de mis hijas me preguntó por qué todos los que trabajan tan duro se ven iguales. Se refería a los esclavos. ¿Sabes qué le respondí? Seudon se queda callado mientras lo ve, solo siendo acompañado con el ruido de la lluvia. Que eran víctimas de un destino. Yo, quien trataba siempre a esos triceratops como basura, hace años atrás. A lo que voy con todo esto. Eres un buen hombre, compadre. Le das la botella a Seudon, quien toma un trago. Lo que pasó hoy fue un infortunio, pero era eso o que todo se quemase. A lo que voy es que en ese grupo de trajeados, tú eras el único hombre, un verdadero hombre, y respecto a Trisha, ella ha estado muy callada. Deberías ir a verla. Y no te preocupes por mí, ya sé dónde quedarme a dormir. Seudon le da la botella al anquilosaurio de ojos rubíes. Da un suspiro y se para. Gracias. En serio, gracias, Carlos.
Le mira y una leve sonrisa escapa de sus labios. Está bien. Ahora no te hagas el bobo. Tienes trabajo que hacer. Señala la puerta. Y recuerda, eres mejor de lo que piensan. ¿Y de lo que piensas? Diría antes de dejar que Seudon pase adentro, dejando al rexicano solo con la botella de alcohol. Al entrar, todo estaba casi oscuro, a no ser de una lámpara. Se dirige a la cocina primero donde no había nadie a simple vista, pero al entrar era todo lo contrario. La anciana. Carrot. La anciana miró a Seudon desde su asiento, casi con una comprensión de madre. Pensé que solamente no puedo dormir, jovencito. La edad ya está haciendo que tu niñera le esté dando demencia. Trataría de reír un poco, pero sabe que es todo mentira. Ella solo suspira. Está bien, Seudon. Ella no te odia. No es una chica tonta. Ustedes dos deben de hablar muchas cosas. No solo lo que pasó hoy. Seudon miró hacia otro lado, suspirando al saber a lo que se podía referir. ¿Desde cuándo supiste que...? Bueno, empecé a ver similitudes entre cuando estabas con la querida Fátima y este último tiempo con Trisha. He visto más de un tonto enamorarse. No es la primera vez. Diría despreocupada. Y él solo queda en silencio. Gracias, Carrot, por todo. Nunca te lo dije, pero fuiste como una madre para mí, ¿sabes? Mi mamá no estuvo mucho tiempo y era bastante callada. Desde que se fue supiste como... Mira hacia otro lado. Tomar su lugar. Sin tu apoyo quizás hubiese terminado como mi padre. Lentamente se acercó. Dejó la linterna en la mesa y se inclinó para abrazar a la anciana. Esta en silencio le devolvió el abrazo. No me hagas llorar, jovencito. Ahora... La vieja lo separa y señala la dirección, que estaban en las habitaciones. La chica aún está despierta. Seudon asiente y toma la lámpara para ir a donde debió ir en un principio. Se dirigió a esa habitación. Cada paso que daba para ir hasta Seudon pone las manos sobre la manija del mismo y la abre. Ahí estaba Trisha. La Triceratops morada estaba acostada mirando hacia la pared, con su pijama puesto. El sonido chirriante de la puerta la alarmó y se giró a ver quién era. Era él. Ambos se quedaron en silencio mientras se veían. Ella no podía evitar sonreír de manera de consolación mientras que Seudon sentía que había una herida que se abría. Seudon. Trisha. Ambos se quedaron en silencio nuevamente. El hombre no podía dejar de ver sus ojos sin sentirse culpable de todo. Trisha, yo... Lo siento. No pude. Un nudo se forma en su garganta. Llorar no podía. Estaba seco en sus ojos. No pude evitarlo. No quería. La voz de la joven Triceratops tapó a Seudon. No, Seudon. Yo tropecé. Yo no miré dónde pisaba. Yo te obligué sin saberlo a dañarme. Diría ella con cristales en los ojos que se formaron inevitablemente. Esto hace que ella se pare de la cama, acercándose al humano, estando cerca de él. Ambos estaban cara a cara con la luz tenue rodeando el ambiente. Trish, no entiendes. Esa mierda de Dino sabía todo desde el principio. Yo flaqueé en mantener esta mierda de fachada. Solo estamos vivos porque ese tipo es un enfermo. Es mi culpa. Te dañé y rompí una de las cosas que más me importaban. El hombre miraría hacia otro lado,
Fue Trisha quien le puso su palma sobre su mejilla para obligarlo a mirarla. Al ver sus ojos amatista hacen que el dolor no pare y vuelva a romperse. ¿Por qué no me odias? Trisha, tras oír esas palabras, se sintió frustrada. Si bien el dolor en la espalda no desapareció para nada, la impotencia que sufre por cómo aquel hombre no es capaz de aceptar que no todo fue su culpa por lo que sucedió, la carcomía. ¡Estúpido Skinny!, le maldice en voz alta mientras las lágrimas brotan. No te odio. No voy a tirar todo lo que siento por ti porque te viste obligado a darme latigazos. Lo han hecho peor, ¿sabes? Ella respira un poco. Trisha, diría el humano con dolor, para luego volver a ser abordado por la esclava, sin dejar al humano hablar. Sé que no querías lastimarme. Sé que no lo harías. Fuiste obligado por ese viejo enfermo y degenerado y ¿sabes? Porque lo sé. Porque te amo. Seudon. Te amo, maldita sea. Confesaría con un sonrojo y frustración. Con lágrimas en sus ojos, ella tiembla un poco antes de tomar la ropa del humano jalando hacia ella, haciendo que Seudon se incline y tome por un beso a Seudon. El toque de sus labios era uno lleno de decisión, pasión, frustración y amor. Como una chispa en un campo seco, encendiendo un fuego que había estado dormido por demasiado tiempo. El beso se volvió más profundo, más urgente. Trisha movió una mano a la nuca de Seudon, aferrándose y enredando sus dedos mientras tiraba de él, como si temiera que este momento pudiera desaparecer. La otra mano permanecía en su hombro, sosteniéndose en él como si fuera su ancla en un mar agitado. Seudon, inicialmente sorprendido, se dejó llevar por la marea de sensaciones. Respondió al beso con el mismo fervor. Sus manos se movieron instintivamente hacia la cintura de Trisha, aferrándose a ella, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. El sabor de las lágrimas saladas mezcladas con la dulzura de sus labios era intoxicante. Si Seudon no entendía el deseo de Trisha, esta le dejaba en claro cómo lo veía con este impulsivo acto, que también comenzaba a nublar el juicio de Seudon. El beso estaba cargado de una pasión que ambos habían mantenido en secreto. Temiendo las consecuencias, la lengua de Seudon rozó los labios de Trisha, pidiendo permiso, que ella concedió abriendo los suyos. Sus lenguas se encontraron en una danza, explorando mutuamente al otro con una intensidad que solo aumentaba con cada segundo que pasaba. Ambos lentamente se separan, respirando agitadamente, ambos sin romper el contacto visual. La amargura que sintieron ahora fue opacada por amor. Otro beso frenético volvió y cuando terminó ahora, Seudon estaba arriba de Trisha. No supieron cuándo llegaron a la cama, pero ahora Seudon se encontraba sosteniéndose con sus brazos para evitar caer sobre la chica. Con respiraciones entrecortadas, ella solo pudo poner sus manos sobre la mejilla de Seudon. Su sonrisa era hermosa para el humano. Prométeme no volver a culparte, ¿sí? Lentamente deja que su Skinny se recuesta a su lado. Ella no puede parar de acariciar su mejilla. Está bien, Trisha. Yo tenía miedo que me odies, que pensasen que era igual al resto. Sonaría un poco apenado, pero no podría evitar besarle en la frente a aquella chica. ¿Aún te duele? Ella niega con la cabeza,
Carrot me bañó bien y me aplicó lo que me tenía que aplicar, pero por más cicatrices que tenga ahora, había algo más que me dolía. Toma la mano de Seudun y lo lleva a su corazón. El pensar que te traicioné. Ambos se quedaron en silencio mirándose. Ambos se sonrieron tiernamente y unieron sus labios una vez más. En esa noche lluviosa, pero la tormenta no hacía más que comenzar. Y ahí termina el capítulo. ¡Hijo de madre! Capítulo 8 de Amor de Algodón. Está fuerte. Lo único que tengo que decir es que está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Es fácil como tal con lo que escribe él y es fácil como tal jugar y encarnar a esos personajes, pero pues hay algunos errores que pues de puntuación, entre otras cosas que pues sí joden un poquito. Y pues nada, quedo a la espera del próximo capítulo del 9. La verdad que quedamos a expectativa, está interesante. Creo que hasta la premisa y cómo lleva la historia hace que uno se olvide de esos errores tan puntuales como eh, ortografía, palabras erróneas y mal escritas y puntuación. Pero pues diría que por favor tuvieras en cuenta ello, pa. Más sin embargo, literalmente hace que yo olvide todo y que simplemente me centre como tal en la gran lectura que acabo de presenciar. El universo que acabaste de mostrar fue muy hermoso y creo que ya lo llevamos recalcando desde hace mucho con Amor de Algodón, ¿no? Así que mándeles buenas vibras al autor, a él y el anónimo, porfa. Uf, fue muy fuerte, la verdad que sí.